Creo que llego hasta acá, no puedo continuar con este análisis. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chau. Lady Gaga y Bruno Mars acaban de ganarse un Grammy por esta canción que se llama Die With a Smile, que no conozco o no recuerdo conocer, así que vamos a escucharla para ver si tienen tan merecido ese premio o no. La canción dice de la siguiente manera. Ok, solamente por esa introducción ya merecerían algo, al menos reconocimiento, y por lo que vemos, 659 millones de reproducciones al día de hoy y es el video musical número 2 en el mundo. Más popular, fíjate que arranca con este acorde muy etéreo, muy onírico de alguna forma, y de hecho el mix, la mezcla que tienen hecha en la grabación aparece como si estuviera siendo transmitido por la televisión o la radio, ¿no? Aparece como bastante cortado de agudos y de graves, y la maravillosa voz de Bruno Mars súper agudito. Creo que es la primera vez que lo escuchamos en el canal, así que si te gustaría alguna reacción, análisis sobre él, déjalo escrito debajo en los comentarios, sobre él en particular, más allá de este feat con Lady Gaga. Continuemos. I just woke up from a dream. Fíjate la cantidad tremenda de reverberación que hay en la voz de Bruno Mars y esta pinta medio cowboy que tiene. Está bueno el atuendo ese, ¿eh? Esa combinación de rojo y celeste queda muy bien. Y solo con guitarra, ¿no? ¡Ah! ¡Qué hermosa progresión! Lo que me llama la atención es que para tener una pinta tan country, de alguna forma, utiliza esta clase de acorde, ¿no? Que es un acorde de séptima mayor o un acorde Maj 7, como lo conocemos en el rubro habitualmente, que hace que esto sea como más levitante, o estamos levitando todo el tiempo, y la voz súper clara, pero si utilizas auriculares vas a ver que estás en medio de una cámara con muchísima reverberación. Claro, es como si estuvieran siendo transmitidos a través de la televisión, solo con su guitarra y con su voz. Hasta acá me gusta la canción, no sé si por ahora amerita para un Grammy. Me gustaría saber tu opinión debajo en los comentarios, y si te gusta Bruno Mars le puedes dar un like al video y dejar cualquier otra recomendación al respecto, porque me parece que es un músico que tengo escuchado un poco más o menos aleatoriamente, no es que me dediqué a escucharlo detenidamente, pero si te interesa que hagamos algún análisis más en profundidad sobre su voz o sobre su música en general, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y de paso, podés suscribirte. Oh, maravillosas armonías vocales, y viste que entró el bajo antes de que se prendieran las luces y apareciera Lady Gaga con un peinado bastante complejo de hacer. Tiene una onda muy cincuentona esta canción, ¿no? Como si fuera una balada de pop rock de los 50. De hecho, el ritmo no es un 4x4, 1, 2, 3, 4, sino suena más a un 6x8. Que tiene esta rítmica tan envolvente y atractiva, ¿no? Como para danzar tranquilamente, como para bailar un lento, básicamente. Y además por cómo lo está cantando Bruno Mars hasta ahora, que me gustaría esperar a que entre Lady Gaga, porque ya la conocemos a Lady Gaga en el canal. Si no viste los videos que tenemos acerca de ella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque es una cantante y compositora excepcional. Pero el piano no lo estoy escuchando todavía, o el teclado eléctrico que tiene ahí tocando, que parece un Wurlitzer. Ok, ahí vamos a ingresar al estribillo hermoso, y creo que ya sé de qué canción se trata. Claro, tiene sentido con la millonada de reproducciones que tiene, que en algún momento la haya escuchado, aunque sea como un jingle radial muy cortito. Pero fíjate que, dos cosas, las armonizaciones de las voces por ahora no son de Lady Gaga, es decir, alguien más está cantando sobre o con la voz de Bruno Mars, que puede ser el mismo sobregrabado o alguno de los otros músicos que está por detrás. Y además fíjate cómo en esta parte, que es una suerte de build-up o pequeño puentecito hacia el estribillo, él empieza a quebrar mucho más la voz y se vuelve un poquito más rockero, o ese pop rock mucho más moderno, porque en aquellos tiempos, en los años 50, no era tan habitual hacer esto de quebrar la voz, sino hacer una voz mucho más redondeada, medida, más melosa, si se quiere, de alguna forma. Hermosa caída, fíjate que
fuimos a un si menor. Parece que todos los acordes están con séptima, ¿no? Porque le dan este sabor tan crunchy de alguna forma y tan romanticón, porque claramente es una balada de amor, independientemente de que no le estoy prestando mucha atención a la letra, pero si conoces el significado de la canción, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Y la estética que están manejando en el videoclip es tremenda también, está todo muy bien cuidado, claramente a estos niveles de producción todo se encuentra muy bien cuidado, pero es propio de la estética de esos años también encontrar a alguien con un pucho en la boca en la televisión, que está Lady Gaga ahí como muy rock and rollera tocando el teclado, que sigo sin escuchar, pero con esta estética tan particular. Y esta sección es muy interesante, es muy agradable musicalmente. Fíjate estos acordes, escuchalos puros. Es una progresión que se conduce sola a sí misma, es maravilloso. Gran estribillo. Y la melodía vocal de esa sección con el una gran canción. Hasta acá puede ser que tengan bien merecido haber ganado el Grammy para esta canción, pero esas simples 3 notas que hace con el que yo no puedo cantar porque no soy cantante básicamente y no me voy a arriesgar a afinar tan agudo como lo hace Bruno Mars, queda tremendamente delicado y detallado. Fíjate todas las cosas que hizo con su voz en 1 minuto de canción. Primero aparece una voz mucho más redondeada, melosa, luego la quiebra hacia el puente, en el estribillo la vuelve a redondear pero la intercala con estas vocalizaciones tan bellísimas y toda la banda sonando muy orgánicamente, todo está muy prolijo. ¡Ah, qué bien! Tengo la maravillosa sensación de que este tipo en vivo, en un show en vivo, debe hacer las cosas tremendamente bien. Si alguna vez tuviste la posibilidad de ir a verlo en vivo, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios y compartí tu experiencia con todos nosotros para ver si esto tiene algún sentido. Pero viste que en ese momento hilvanaron una bajada muy interesante, veníamos del estribillo, los mismos acordes, y después hace algo como esto. El bajo que baja, ¿no? Un movimiento muy rockero. Vos venías del estribillo muy tranquilo, con esta progresión tan cálida y melancólica, y de repente, para ir hacia el final, y vuelve hacia ahí. Hermoso todo. Vamos a ver cuándo entra Lady Gaga, porque hasta acá ya tenemos básicamente toda la estructura de la canción. Tiene mucho sentido que haya dejado el pucho en el cenicero para comenzar a cantar, porque entiendo que con uno en la boca se vuelve bastante complicado de poder cantar, pero fíjate con la voz tremendamente delicada, tersa y cálida con la que ingresa a cantar, encima clavándote la mirada a los ojos, bueno, en este caso a la cámara, pero a nosotros nos llega como si nos estuviera viendo, y con las manos apoyadas en el teclado, pero sin escucharlo todavía. No sé qué habrá pasado ahí. Quizás está muy de fondo, pero estoy haciendo un esfuerzo desde el principio de la canción en escucharlo y nada, como decoración queda muy bien, está muy lindo, pero sabemos que Lady Gaga es una gran tecladista, pianista también, compone muy bien desde el piano. Otra vez, si no viste los videos que ya tenemos sobre ella, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción, porque hay mucha data muy interesante, sobre todo cuando se vuelva a esa variante electropop medio oscura que tiene, que es muy atractiva. Claramente, por esa armonización, recordemos que armonizar, o si no lo sabes te lo comento, armonizar es cuando hay más de un sonido ejecutándose a la vez. Se dice armonizar habitualmente cuando hay una melodía a la que se le superpone otra melodía. En este caso estaba Bruno Mars cantando, luego aparece Lady Gaga y acá cuando aparece Lady Gaga se superpone Bruno Mars a su voz, es decir, Bruno Mars está armonizando la voz de Lady Gaga, básicamente para formar un bicordio, 2 notas o un acorde, 3 o más notas en simultáneo vocalmente. Que ya habíamos escuchado armonizaciones antes en la canción, pero esta es la primera vez que aparece en el dúo principal, que es de Lady Gaga y Bruno Mars.
estética del video es tremenda, nuevamente. Y fíjate que sus voces se empastan muy bien, empatizan muy bien. Y nos referimos a el color de la voz, a la calidez. Más allá de la calidad, que ya claramente es tremenda, pero me refiero a que, siendo voces distintas, a veces es muy complicado que por más que canten excelentemente bien, como en el caso de estos dos artistas, a uno le queda cierto sabor amargo con las armonizaciones porque no siente que el color, las vibraciones estén en frecuencias similares, más allá de que eso sea más poético que técnico. Pero en este caso las voces de ellos dos empatizan muy bien, se escuchan muy bien en conjunto y crean una armonía muy bella e interesante. Así que hasta acá vamos bien. Y ahí ingresamos al nuevo estribillo. Otra vez en lo mismo, es una canción muy bella, muy interesante. Fíjate que fueron construyéndola paulatinamente, hay como un constante build-up, es decir, un crecimiento de la intensidad de la canción desde que comienza hasta que desemboca en el estribillo, para luego quebrar esa expectativa que fue debidamente cumplida de alguna manera, porque el estribillo explota, es mucho más grande que las estrofas y que la introducción, y luego relajan para dar paso a una nueva estrofa, como que están ondulando todo el tiempo en esos niveles de intensidad, lo cual genera mucha dinámica y le da mucho movimiento a la pieza. Vamos a avanzar un poquito más para ver con qué nos encontramos, pero hasta acá es una canción bellísima. Cualquier otra recomendación al respecto, sea de Bruno Mars o Lady Gaga, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Hermoso, claramente en el videoclip no necesitan esforzarse vocalmente porque ya está grabada la voz anteriormente, pero esto en vivo debe sonar muy bien, así que si tenés alguna recomendación sobre una interpretación de esta canción en vivo que creas pertinente para poder escucharla y apreciar en vivo y en directo, sin el playback del videoclip, cómo suena esto, me parece muy interesante. Hasta acá no hay grandes modificaciones, volvió a aparecer esa bajada hacia el final del estribillo que habíamos visto previamente, que hace que todo tenga un tinte un poquito distinto, ligeramente distinto, pero que no rompa con la construcción musical que ya veníamos escuchando desde el principio de la canción. Bueno, creo que llego hasta acá, no puedo continuar con este análisis. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chau. ¡No, God! Bueno, volví al final, qué sé yo. Fíjate cómo crecieron tremendamente en esta sección, que es un instrumental básicamente. Lady Gaga largó las teclas, que nunca escuchamos, pero por lo menos dijo, bueno, ya está, dejemos de decorar esto, y se levantó a bailar, muy en la estética, muy en la onda de ese momento, pero la música acá ya no suena como esa balada pop rockera de años 50 o 60 inclusive, sino que suena muchísimo más moderno. Independientemente de que estén intentando reproducir o hacer una referencia a música de aquel momento, la sonoridad es propia de estos tiempos porque fue grabada con elementos propios de estos tiempos y la tecnología nos permite tener este nivel de nitidez y a la vez de calidez musical que hace que sea una producción muy interesante y muy atractiva para escuchar. Y fíjate que hay una guitarra de fondo que está replicando, es decir, haciendo lo mismo básicamente que estaba haciendo la voz de cada uno de ellos en las estrofas. Está haciendo esto, si le prestas atención, de fondo, como si fuera un solo, pero en realidad es una cita melódica a las voces de ellos, que con solo esas tres notas pueden decorar toda la canción, porque recordemos que estamos en... pocos acordes, pero con esa sonoridad tan particular que uno, si estuviéramos en otro contexto, tranquilamente podríamos hacer jazz, R&B o neo soul, porque son acordes muy consistentes y con mucho color, pero acá lo utilizan en esta balada que es muy bella. Ok, ahí parece que apareció finalmente el piano cuando Lady Gaga vuelve, y parece que ahora sí está cantando con el pucho, pero viste cómo salimos de esta
repetición de la melodía, de esta cita melódica que hicieron a nivel instrumental para caer en el estribillo. Es decir, a nivel formal o estructural estamos repitiendo las mismas partes de las canciones, las mismas partes de la canción, perdón, pero simplemente en vez de que la voz humana esté haciendo la melodía, le hicieron los instrumentos musicales, que son instrumentos no humanos, básicamente porque no están dentro de nuestro cuerpo, no porque no hayan sido creados por nosotros, salvo que los hayan creado los aliens, cosa que no creo. Pero acá sí se escucha el piano, prestémosle atención porque es interesante esto. Qué linda voz que tiene esta mujer, es tremendo. Y Bruno Mars también, los dos tienen unos vozarrones tremendos, pero fíjate que ahora el piano se escucha, que el que está tocando Lady Gaga o el que está haciendo la mímica de que está tocando, pero está tan unido y empastado con la guitarra, con el rasgueo de la guitarra, que se mimetizan, se enmascaran. Es un procedimiento muy utilizado en la música mediante el cual al combinar dos o más sonidos se crea un tercer sonido, un nuevo producto sonoro u objeto sonoro como resultado de la combinación de otros dos, pero el enmascaramiento es tal que uno no puede reconocer a simple escucha inicialmente cuáles son los sonidos o instrumentos que forman parte de esa nueva construcción. Acá porque los estamos viendo, pero está tan bajo y oculto el piano que se solapa muy bien con la guitarra y parece que en realidad fuera una guitarra rasgueada, pero con cierto ataque del piano. Y eso es muy interesante. Repito, acá lo sabemos porque estamos viendo qué instrumentos son, pero en principio uno diría, bueno, hay solo una guitarra, pero no, está el piano también efectivamente sonando. Y Lady Gaga es tan habilidosa que incluso con un pucho en la boca puede cantar. Maravilloso todo. Hermoso cómo está terminando esto. Sé que no me han recomendado esta canción, pero venimos de una serie de videos sobre Lady Gaga y me encontré con que ganaron un Grammy estos dos muchachos, estos dos monstruos de la música, así que me pareció oportuno hacer un video de estas características. Si te interesa que hagamos algún otro video de reacción sobre cualquiera de ellos dos, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios y vamos a ver cómo va terminando esta canción. Recordá también que si querés que hagamos alguna reacción dedicada especialmente para vos, sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido al canal. Mirá que incluso cerca del final de la canción siguen habiendo sorpresas. Viste que ahí, si le prestaste atención, hubo una ligera modificación en los acordes de esa última parte del estribillo, sobre todo cuando están haciendo la armonización vocal que queda bellísima. Arranca igual que siempre el estribillo en este acorde. Y después parece que se va acá. Directamente, cuando antes venía acá. Ahora es un poco más agresivo. Se queda acá, en este acorde mayor. Nada, es una locura, pero sonoramente abre muchísimo más. Antes parecía como más circular, más lupeable, que iba de un lugar al otro. Ahora como que abre para desembocarnos en el final. Maravillosa construcción. Terminamos en el La mayor con el que habíamos comenzado la canción. Me ha gustado muchísimo escuchar por primera vez a Bruno Mars, esta vez en feat con Lady Gaga, así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.